Bienvenidos a 10 minutos con el Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estar considerando la epístola a los Filipenses, el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Y vamos a pensar, con base en estos dos versículos de la palabra de Dios, en el desafío de ser lo que debemos ser. Cuando yo, después de muchos años de vida en Centroamérica, llegué a la Argentina, una de las primeras cosas que me impactó fue el hecho de que todos recordaban lo que había expresado el general José de San Martín: serás lo que debas ser o no serás nada. Y aún una vez fuimos con mi esposa a ver una obra en la cual hacía humor acerca de esta propuesta. Pero lo cierto es que los cristianos debemos ser lo que debemos ser. Y estos dos versículos nos orientan para entender cómo. Quisiera leer, como hacemos siempre, mi paráfrasis o traducción libre que he incluido en mi libro Una Iglesia Gozosa, estos versículos, Filipenses 2, 14 y 15. Eviten murmuraciones y contiendas. Hagan todas las cosas sin murmuraciones o quejas y sin discusiones o peleas. De este modo llegarán a ser personas libres de toda censura, porque van a actuar con la pureza propia de hijos de Dios que se mantienen sin mancha en medio de una generación torcida y extraviada, entre cuyos miembros brillan ustedes como verdaderas lumbreras que dan su luz espiritual en el mundo. Entonces, acá lo primero que quisiera decir es que el versículo 14 nos indica las actitudes que debemos evitar para ser lo que debemos ser, o sea que debemos evitar actitudes que obstaculizan este deber ser. ¿Cuáles son? La primera de ellas es la de caer en murmuración. ¿Qué son las murmuraciones? Que se dicen en voz baja a la espalda de aquel el cual está involucrado, ¿no? Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel contra Moisés. Esto, decíamos, es lo que hicieron los israelitas en contra de Moisés, el murmurar contra él. Y es muy interesante que la palabra murmurar es una palabra onomatopéyica. ¿Qué es murmurar? Es decir, las cosas murmur, ¿no? La segunda cosa que debemos hacer es evitar la predisposición a las peleas, a las discusiones, como traducen la Biblia de las Américas y Dios habla hoy, o contiendas, como traduce la Nueva Versión Internacional. Hay a veces personas que tienen una predisposición a pelear por cualquier cosa, y esta debe ser parte de la transformación de la vida cristiana, porque cuando tanto en las iglesias a las cuales pertenecemos como en la sociedad donde vivimos estamos en una actitud beligerante continuamente, esto dificulta el que seamos lo que debemos ser. Pero quizás más importante aún de evitar actitudes que obstaculicen el hecho de ser lo que debemos ser, es procurar concretar 4 ideales espirituales que hacen a esa esencia de la naturaleza cristiana. Y acá en el versículo 15 vemos cuáles son. Primero, una conducta que sea intachable, o sea, irreprochable, libre de censura, que realmente cuando la gente nos conoce como cristianos pueda haber en nosotros algo distinto, un plus espiritual, que realmente nuestra manera de conducirnos en la vida a nivel familiar, laboral y todos los demás aspectos muestre que realmente somos intachables. El segundo de estos ideales es una pureza sin mezclas espirituales. Realmente es muy interesante el hecho de que el término que se utiliza en griego tiene que ver con el mantener la pureza en el sentido de no mezclarse con nada. Y yo creo que esto es muy
importante en nuestra época, donde vemos cualquier cantidad de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla de creencias. El problema de nuestro tiempo no es el de las personas que no creen en nada. El problema es que ahora hay gente que cree en todo. Y muchas veces en las iglesias cristianas, de una manera muy subterránea, se introducen, ¿no?, ideas que no son propias de la fe, que no son propias del Evangelio. Evidentemente mucho del pensamiento oriental, mucha influencia del budismo, del hinduismo, del taoísmo. Muchas veces se hace sentir la influencia de la nueva era, que mezcla todo y que realmente hace estragos en la vida de los cristianos y en la vida de las iglesias. En tercer lugar, una integridad sin manchas espirituales. Una integridad vivida en una sociedad que, como traduce la Nueva Versión Internacional, llamaba el apóstol Pablo torcida y depravada, que parecería un claro espejo de nuestra sociedad contemporánea, ¿no?, donde vemos tantas aberraciones que están pasando, tantas cosas donde a veces no nos cae en la cabeza la desnaturalización provocada por tantos movimientos que supuestamente al defender derechos realmente van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y finalmente, una misión de iluminación espiritual. Dice la traducción del lenguaje actual, en lenguaje actual, ustedes, como hijos de Dios, deben brillar por su buen comportamiento. Realmente estamos viviendo en una sociedad muy oscura, de mucha oscuridad espiritual, y nuestro deber cristiano es iluminarla espiritualmente. Tenemos una misión que cumplir. Y realmente todo está relacionado, porque vamos a poder iluminar la sociedad cuando nuestra conducta sea intachable, cuando tengamos una pureza espiritual, que no haya ninguna mezcla, cuando mostremos una integridad sin manchas espirituales. Por eso, qué importante es en este tiempo tan especial que nos está tocando vivir, tiempo de pandemia, que ha hecho estragos en el mundo entero, que todos los que somos cristianos podamos proponernos ser lo que debemos ser. Espero que esto haya sido bendición para su vida, y si es así, espero que pueda él compartirlo con otras personas. Y quisiera decirles que si alguno tiene interés en mi libro de Iglesia Gozosa, aparecerá el link correspondiente a la manera en que lo puedan adquirir a través de Mercado Libre. Así que los espero la próxima semana en un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.